Continuando con la exposición, tenemos el diseño geométrico vertical. Bueno, el diseño geométrico vertical en una vía es una etapa fundamental de la planificación y construcción de carreteras, ya que se encarga de definir la forma y las dimensiones de la vía, considerando los criterios de seguridad, eficiencia. Esto incluyen como el trazado en planta, con el alineamiento horizontal y el perfil longitudinal, que sería lo de que sería las pendientes. Y obviamente también la sección transversal, adoptándose el terreno y las condiciones del entorno. Y su objetivo principal es dar una comodidad al conductor. Aquí tenemos la pendiente de diseño, que en este caso es una carretera colectora, ya que la carretera arterial es la que transporta de una ciudad a otra, como sería la que es de Loja a Catamayo, que es una carretera arterial, y esta se conecta directamente con una colectora, que sería la que nos transporta de Villona a Casera. Y entonces, en este caso, por el tipo de terreno, sería una pendiente de 10%. En la tabla que podemos ver, nos da las curvas, el diseño cuando es una curva convexa hacia arriba. Por ejemplo, en esta tabla tenemos para 60 kilómetros por hora, nos da según la velocidad de diseño de la vía, la distancia mínima que un conductor necesita para detenerse con seguridad al ver un obstáculo, en lo cual nos da la curvatura vertical K, la cual sería el valor del diseño sugerido. Por ejemplo, tenemos para nuestra vía que sería 60 kilómetros por hora, se requiere una visibilidad de parada de 85 y un valor de curvatura vertical del 11%, del 11%. Y en la siguiente tabla tenemos lo que sería aquí con mayor visibilidad de parada, sería en otro caso. Por ejemplo, aquí se muestran sus valores superiores a los mínimos, proporcionando una seguridad mayor y confort. Muestra una curvatura de K que aumenta proporcionalmente a la velocidad de la distancia de visibilidad. Por ejemplo, para 100 kilómetros, para 60 kilómetros por hora, una visibilidad de parada de 180 y una curvatura vertical de 38. Siguiendo tenemos la distancia de visibilidad de parada. En este caso, nosotros hemos puesto en el civil cada uno de estos datos para que nos den en qué estaciones se cumple o no se cumple esto. Por ejemplo, aquí tenemos la distancia del alineamiento. Por ejemplo, podemos ver que se cumple hasta la abscisa 0,200, que sí se puede ver un adelantamiento. Aquí tenemos la actual distancia de visibilidad y la mínima distancia de velocidad para un adelantamiento. Podemos ver que en qué abscisa se cumple cada una de estas. Igual tenemos para parada, en este caso utiliza un valor de 85, que es lo que sale en la norma, y nos da en qué estaciones se cumple esto. Continuando, aquí tenemos nuestro diseño geométrico vertical, con un valor K calculado por nosotros mismos, el cual hemos dado para curvas convexas 11 y para cóncavas 18. Como podrán ver, aquí se tuvo las pendientes muy en cuenta, ninguno excede del 9%, ni del menos 9, ni más 9%, cada una de ellas. A continuación tenemos el diseño geométrico transversal. Este de aquí radica en establecer la ubicación y las dimensiones de los elementos que conforman la carretera, como la calzada, el ancho de banca, berma, taludes, entre otros, y su conexión con el terreno natural, manera de la cual se podrá establecer la rasante y el ancho de faja que ocupará la futura carretera, permitiendo así trazar áreas y posibles volúmenes de tierra a mover. A continuación tenemos la calzada. Esta es la parte de la sección transversal destinada a la circulación vehicular, conformada por uno o varios carriles según el tipo de volúmenes de tránsito. El ancho estándar del carril recomendado es de 3 a 3.60 metros según normas del MUP y el ASA. Su principal función es asegurar el flujo fluido y seguro de vehículos en uno o ambos sentidos. Tenemos las bermas. Estas de aquí actúan como zonas de seguridad y drenaje, contribuyen a la estabilidad de la vía y sirven de apoyo para señales y elementos de protección. Un dato curioso de esto es que junto con la calzada forman lo que se llama la corona de la vía. En la tabla pueden ver lo de la berma. A continuación tenemos los espaldones. También conocidos como hombros de la vía, son franjas longitudinales ubicadas a ambos lados de la calzada. Su función principal es que sirven como zonas de detención en caso de emergencia, averías, accidentes o revisión de vehículos. Brindan soporte lateral al pavimento, mejorando la estabilidad estructural. De igual manera, facilitan la circulación peatonal o de ciclistas en zonas rurales. El ancho mínimo recomendado es de 1.20 a 2.50 metros, según el tipo y categoría de la vía urbana rural, primaria, secundaria o terciaria. En vías de alto tráfico o con pendientes pronunciadas, se recomienda un ancho mayor para mayor seguridad.
Los principales materiales son la grava compactada, suelo estabilizado o incluso asfalto en carreteras de alto nivel de servicio. Deben tener características drenantes para evitar acumulación de agua y erosión. Permiten labores de mantenimiento sin interrumpir el tráfico y actúan como elementos de seguridad vial al reducir el riesgo de salida del vehículo hacia zonas peligrosas. Tenemos el bombeo. El bombeo es la pendiente transversal que se da a la superficie de la calzada para favorecer el drenaje. Tenemos una inclinación recomendada que es del 2 al 4% desde el eje central hacia ambos bordes de la vía. El objetivo principal es evitar acumulación de agua sobre la calzada, lo cual puede generar hidroplaneo, fisuras y deterioro prematuro del pavimento. Tenemos un diseño según el tipo de vía. En carreteras pavimentadas se mantiene dentro del rango mencionado. En caminos rurales sin pavimento puede aumentarse hasta un 5% o más para facilitar el escurrimiento. La relación con la seguridad. Esto de aquí es una pendiente bien diseñada, reduce accidentes y mejora la visibilidad nocturna al evitar charcos. Por otro lado tenemos las cunetas, las cuales son canales longitudinales construidos a los lados de la vía, indispensables para el sistema de drenaje superficial. Las funciones claves son recolectar y conducir el agua de escorrencia generada por lluvias, evitar erosión de taludes y deterioro de la plataforma. Los tipos más comunes son los trapezoidales, el uso frecuente en caminos rurales, mayor capacidad y estabilidad. Los triangulares, que son los fáciles de construir, recomendadas para zonas de bajo caudal. Los rectangulares, que son las empleadas en zonas urbanas o donde se requiere el revestimiento de concreto. Y el diseño hidráulico basado en el método racional. Por otro lado, tenemos los revestimientos que pueden ser concreto, piedra, césped o tierra compactada dependiendo del volumen de agua y tipo de suelo. Ahora sí, la banca o plataforma es el ancho total utilizable de la vía comprendido desde una cuneta hasta la cuneta opuesta. Esto de aquí incluye calzada, espaldones, bermas, cunetas y otras zonas funcionales. Determina el espacio disponible para circulación, estacionamiento y drenaje. Influye directamente en el cálculo de movimiento de tierras, especialmente en zonas montañosas o con cortes y rellenos. En zonas urbanas, la plataforma también considera aceras, ciclovías o franjas verdes. En zonas rurales, se prioriza el drenaje y la estabilidad de los taludes. El sobreancho y curvas. Ese sobreancho depende conjuntamente de las características del vehículo y del radio de la curva. La selección del vehículo de diseño se basa en el tamaño y frecuencia en la que pasan los distintos tipos de vehículos esperados en las curvas de diseño. Por otro lado, el tipo de vehículo es un tipo de vehículo cuyas propiedades como peso, dimensiones y características de operación ayudan a establecer controles de diseño para acomodar vehículos del tipo designado, con fines de diseño geométrico. El talud. El talud en corte es la excavación en terreno alta. Para determinar este talud es esencial considerar aspectos como las alturas significativas, lo que permite establecer un talud resistente y un terreno estable. Por otro lado, el talud en terraplén es construido con relleno. En nuestro proyecto, el material del terreno es considerado apto para realizar rellenos con pendientes de 0.8. La pendiente de los taludes en un terraplén de 10 metros a 20 metros varía entre 1.5 y 1.8, utilizando materiales de buena calidad como material rocoso. En la dimensión y selección de vehículo de diseño, nosotros seleccionamos el S-Bus 12. Secciones transversales típicas. El de corte excavación se utiliza cuando el terreno natural está por encima del nivel proyectado de la vía. Es necesario realizar excavaciones para alcanzar la cota de la subrasante. Es común en zonas con pendiente ascendente o terrenos elevados. Genera material excedente que puede usarse en zonas de relleno. El terraplén relleno se aplica cuando el terreno natural está por debajo del nivel de diseño. Se construye la vía mediante rellenos compactados elevando la rasante, común en zonas planas, depresiones o humedales. Requiere materiales de préstamo y control de compactación. Corte en ladera. Se da en zonas con fuertes pendientes laterales donde se necesita excavar parte del terreno para estabilizar la vía. Se busca aprovechar el talud natural reduciendo el volumen de relleno. Es importante diseñar correctamente el talud y el sistema de drenaje para evitar deslizamientos. Media ladera. A media ladera. Parte de la vía está en corte y la otra en relleno. Es una solución equilibrada cuando el terreno tiene una pendiente moderada. Permite minimizar el movimiento de tierras, balance entre corte y relleno. Requiere especial atención en la estabilidad y drenaje de ambos. Resumen y conclusiones. Para lograr un diseño geométrico transversal
óptimo, es fundamental definir con precisión todos los elementos de la carretera, según las características del terreno y la topografía, lo que permite adaptar la calzada, bermas y taludes al entorno natural. El ensamblaje del corredor facilita el cálculo detallado de áreas y volúmenes, optimizando los movimientos de corte y relleno para lograr su comprensión y reducir costos de transporte. Además, la selección del vehículo de diseño más restrictivo es clave para determinar el sobreancho en curvas, aplicando transiciones graduales que mejoran la seguridad y el control del vehículo, garantizando así una vía funcional, segura y económica, adaptada a las condiciones del terreno y al tipo de tráfico previsto. Chaflán y ancho de zona. Es el área de transición entre el talud de corte o relleno y el terreno natural, también conocido como pie de talud o banqueta de transición. Su función principal es garantizar una transición suave entre la obra de tierra y el entorno natural, mejorar la estabilidad de talud al evitar concentraciones de esfuerzo, facilitar el mantenimiento, la revegetación y el drenaje de la base del talud. Tiene una importancia técnica que es el mal diseño puede generar erosión, socavación o deslizamientos. Su geometría varía según la pendiente del terreno y el tipo de suelo. Las medidas comunes son ancho entre 0.50 metros y 1.50 metros, con ligera pendiente hacia afuera para evacuar el agua. Por otro lado, tenemos los niveles de subrasante. Se refiere a las alturas, cotas que definen la posición vertical del terreno natural y la superficie proyectada para la vía. Las cotas negras representan el nivel real del terreno antes de la intervención. Se obtiene mediante levantamientos topográficos de campo. Las cotas rojas corresponden al nivel proyectado de la subrasante diseño vial. Estas de aquí determinan el nivel al cual debe llegar el terreno tras los trabajos de corte o relleno. La lectura correcta de cotas permite calcular con precisión el volumen de movimientos de tierras. Diferencia entre cotas negras y cotas rojas indica si se requiere corte, excavación o relleno terraplano. Bien, yo les voy a hablar sobre el movimiento de suelos. El movimiento de suelos en una obra vial es el proceso de excavar, transportar, rellenar y nivelar la tierra para construir una carretera, porque con este trabajo se logra que la carretera tenga una superficie estable, segura y pareja, y además reduce el costo aprovechando los materiales del mismo terreno. Como dos temas principales tenemos la excavación y terraplenos, que no son más que el corte y los rellenos. La excavación, según la NEVI, comprende una serie de operaciones destinadas a remover y nivelar áreas donde se construirá la carretera, incluyendo la preparación de una plataforma, la formación de taludes y cunetas, así como la utilización de zonas de préstamo. En cambio, los terraplenes es el proceso complementario a la excavación y se refiere al relleno del terreno con el material adecuado con el fin de elevar su nivel hasta poder alcanzar la rasante o la cota de diseño de la vía. Bien. El factor de compensación. El factor de compensación es un indicador que compara el volumen total de corte con el volumen total de relleno. Y es necesario en una obra vial porque nos ayuda a planificar si se puede reutilizar el suelo excavado, cuánto material se necesita traer o eliminar y también los costos de transporte y disposición de materiales. En nuestro proyecto hemos definido que nuestro factor de composición será el de 0,70. ¿Por qué? Como pueden observar en este mapa de la litología de la zona, esta sería la parroquia de Taquil, toda esta zona de aquí, ese sería el barrio de Cera, y esta zona de Celeste sería donde se encuentra ubicada nuestra carretera. Y como se puede observar, existen rocas intrusivas como granito, granodiorita, materiales volcánicos, sedimentarios y metamórficos. Con esta mapa nosotros hemos concluido que nuestro proyecto se encuentra dentro del rango de roca alterada con un 75% de roca y 25% de tierra, lo cual nos indica que nuestro nivel de factor de compensación va a ser del 0,70. Ahora bien, análisis de movimientos de suelo. Como se puede observar en esta tabla, tenemos un resumen de los resultados de los volúmenes, solo hasta la abscisa 280, porque la tabla completa es muy extensa. Pero en esta pequeña tabla se puede observar que desde la abscisa 20
hasta la abscisa 180 son zonas de relleno, como se puede observar. Hasta la abscisa 210 hay zonas de relleno. Después de esa abscisa en adelante son zonas de corte, lo cual indica que nuestro terreno va a tener una gran cantidad de zonas de corte y nos va a tocar, y tocaría traer tierra de otro lado. Como volumen neto acumulado final en la abscisa 8620 tenemos un total de 2.894.129,54 metros cúbicos de relleno. Esto nos indica un déficit importante de en el material para compensar los rellenos, es decir, que será necesario traer este material de otros lados. En el diagrama de masa o Bruckner, el diagrama de masas, este es el método más confiable eh, para poder determinar la compensación de los volúmenes de tierra, determinando también así las distancias de transporte. eh, y también es muy utilizado en los problemas ingenieriles de vías. Como pueden observar, este es nuestro diagrama de masas que lo realizamos en Civil 3D. Nosotros utilizamos una distancia total de acarreo de 500 metros y se puede observar que las zonas azules son las zonas de corte, mientras tanto las zonas rojas son zonas de relleno. Aquí se puede observar el total de relleno que tenemos que utilizar en nuestra carretera. Finalmente, como resumen y conclusiones, tenemos que, como ya se estableció dentro del diseño de carreteras de montaña, el transporte de volúmenes de terreno representa uno de los gastos más importantes en la construcción de una carretera y el conocimiento de estos volúmenes determinará la rentabilidad del proyecto. Si se relacionan los volúmenes de corte y relleno, el volumen de corte debe ser mayor. Por lo tanto, al diseñar se busca que con este compense los volúmenes necesarios para el terraplén. Gracias. Ya. Después tenemos los planos. Los planos, por ejemplo, aquí podemos ver en la parte superior la planta del alineamiento horizontal y que esta nos da representa la vista de planta. Desde arriba en el trazado de la vía, aquí las curvas de nivel y aquí las curvas horizontales del trazado para adaptarse al relieve natural. Después tenemos que aquí las líneas de muestreo que son cada 10 en recta y cada 20, cada 20 en recta y cada 10 en curva. Y tenemos el eje de la vía y tenemos aquí podemos ver también lo que serían las líneas que existe el análisis de visibilidad y también lo que sería el sobreancho de la vía. Los sobreanchos de la vía con respecto al vehículo de diseño que se diseñó esto. En la parte inferior tenemos el alineamiento longitudinal. La línea roja representa el terreno natural y la azul nuestro alineamiento vertical. En esta podemos ver, aquí tenemos las cotas y las abscisas y también tenemos las pendientes de inclinación en cada una del diseño vertical. Bueno, esto representa cómo se adapta la carretera en el terreno de vista de planta, y vertical cómo se ajusta la altura a la carretera del relieve, o sea, representando los cortes y los rellenos en el terreno. Bueno, esto nos sirve para evaluar la viabilidad del diseño, a su vez para calcular volúmenes y movimientos de tierra, verificar la seguridad y la comodidad del trazado, y, y bueno, seguimos con lo que sería el diseño transversal, de las secciones transversal. Por ejemplo, en una sección transversal de vial es un corte perpendicular al eje de la carretera que muestra cómo se ve la vía y el terreno en ese punto específico. Por ejemplo, un punto específico, que en este caso sería cada 10 metros, cada 20. Visualizar la forma del terreno natural, aquí podemos visualizar, ver si el diseño es un corte o un relleno necesario, determinar el ancho aquí ya tenemos el ancho de la calzada, de las cunetas, y también calcular los volúmenes de tierra y corte. Por ejemplo, aquí tenemos en la línea azul gruesa, sería lo que representa el diseño de la vía, eh, incluyendo calzada, cunetas, etcétera. En la línea gris, lo que sería el terreno natural. La línea sombreada, aquí tenemos lo verde o lo rojo,
verde significa relleno, rojo significa corte y tenemos los GB. Para que, en resumen, la sección transversal es fundamental para visualizar cómo sería el diseño de la carretera al terreno existente para planificar una obra civil de manera precisa. Con esto sería todo. Gracias.